Lo importante es desarrollar todas nuestras capacidades, poniendo el corazón en cada paso que damos. Expande tu desarrollo, creatividad, ideas y avanza. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Transformación Personal. Vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada en psicología Silvia Alvarado. Ella es coach y trae para nosotros el tema de las heridas de la infancia de los padres que más dañan a los hijos. Silvuchis, buenas tardes, bienvenida a la radio. Gracias, Carol, buenas tardes para todos. Realmente todos los temas son importantes y cada uno nos deja grandes lecciones, pero este tema relacionado con cuáles son las heridas de nosotros los papás que en un momento determinado pueden dañar a los hijos. Uh-huh. Y muchas veces... Es que esa es la cosa, que a veces dicen, no, yo herida no, yo nítido. Ajá, ajá. Y muchas veces no tomamos conciencia ni responsabilidad, sobre todo esto segundo, sobre qué es lo que a mí me ha sucedido, porque lo que yo veo, Carol, que muchas veces nos enfocamos obviamente en ese ser padres, en la salud de los hijos, en su aparente bienestar, en que estén bien, pero olvidamos muchas veces toda esa salud mental y la parte psicológica, que no le damos la importancia que realmente tiene. Uh-huh. Y la dejamos relegada a ese segundo plano. Pero muchas veces no nos damos cuenta qué heridas emocionales podemos causarle a los hijos. Y debemos darnos cuenta que ser padres es emocionante, es un gran regalo de Dios y posiblemente sea uno de los trabajos que en algún momento podemos ver cuesta arriba a lo largo de nuestra vida, porque es un trabajo de 24 horas, ahí sí que 24/7, no hay vacaciones, implica compromisos, atención continua y la gran remuneración que recibimos, creo yo, es ese gran regalo de ser mamá o de ser papá, de ser padres. Entonces, el leer un poco sobre todo esto, el estudiar un poquito fue importante, como esa reconexión. Un buen refresque. De cuál es realmente el significado de ser padres. Es que, ¿sabes, Silvuchis, qué creo yo? Bueno, porque ya pasé por el rol de hija, sigo porque ese es un rol que no acaba nunca. Mis hijos ya son grandes, pero sigue siendo uno papá de ellos. Ya estoy en el rol de abuela, tengo ilusión por el rol de bisabuela, pero cuando se es papá, creo yo que no estamos ni conscientes ni pendientes de si con nuestras acciones o nuestras palabras estamos lastimando a los patojos. Creemos, es una corrección, de esa forma aprendí, lo hago por amor, no conozco otra forma, como quiere que yo sea más dulce, más paciente o más tierna, si conmigo no lo fueron, entonces así toca. Los de Oriente así somos, o sea, qué sé yo, es machito, es hombre, que se aguante. Entonces, cualquiera que sea la justificación que le demos a un trato que no proceda del amor, que va inevitablemente a dañar a nuestros hijos y a nuestras hijas, los va a marcar. No se va a saco roto, no se fue al fondo del mar y aquí no pasó nada, como no se mira ni quien sepa, ay, pasó hace tantos años que, ay, no me venga con payasadas. Usted me va a decir a mí que eso lo trauma a uno. No, esas son cosas de la era moderna, que uno trauma a los hijos. Silvuchis, todo eso lo hemos escuchado muchas veces. Y a lo mejor nosotros mismos, al estar haciendo nuestro rol de papá o de mamá, también
nos justificamos en algo parecido. Y mira, una de las conexiones importantes que creo yo que todos los padres debemos hacer es cuáles son nuestras creencias en esa función de papás. Porque yo creo que uno de los grandes temas es tratar de ser perfectos. De ser buen papá. ¿Sabes cuál es la historia que dice uno? A mí se me para el pelo de punta, ahora ya se me asientan mis colochos, mis despedidas ya se me asientan, pero que me vuelve a parar el pelo es esa idea de dónde la sacamos o qué realmente queremos decir cuando decimos quiero formar hijos de bien. Pregúntome yo, ¿será que nos los dieron como hijos del mal, que los tenemos que convertir en personas de bien, o es solo un decir? Eso obviamente que tú acabas de decir, y ahorita saqué el lapicero porque yo creo que es importante que todos anotemos realmente cuáles son todas esas creencias, y esta es una de las más grandes. Entonces, ¿qué hay atrás de quiero que mis hijos sean buenos, que sean hijos de bien? Personas de bien, que sean casi perfectos, exitosos, que no sean cometan felices. errores, que sí. Mi mayor sueño es que mis hijos sean felices. ¿Qué encierra eso atrás de lo que hay, Carol? ¿Qué hago para aportar a esa felicidad? Y creo que en algún programa hablamos algo con respecto a sentir como que los hijos también, con nuestro comportamiento, es como que tu hijo es de tu propiedad y es de... O sea, una de mis más grandes responsabilidades, que podría ser una creencia, es la crianza de mis hijos. Y obviamente sí es una gran responsabilidad, pero cuando lo tomo como una carga... Porque ¿qué pasa cuando una mujer se queda sola y se queda 2, 3 hijos y tiene que echarle ganas económicamente y en todo sentido? Le toca solita sacar todo adelante. Entonces muchas veces es sentir como que esa carga, es cierto, pesa, y lo digo por experiencia, pesa no la carga de los hijos, la carga de las responsabilidades. ¿Pesa la soledad? Por supuesto. ¿Pesa que terminas no teniendo tiempo para ti? Porque estudias, trabajas, ves la casa, atendes niños, qué sé yo, cuánta más tarea hay cuando ellos son chiquitos. Pesa la culpa, Carol. Cometen un error. ¿Que los dejaste sin papá o qué? ¿Cuál es la culpa? Ahorita te digo, sacan una mala nota hasta que se enferman. O sea, el tema era para mí, me tengo que ir a trabajar y los dejo solos, y entonces por eso se enferman, porque la empleada no los cuida, por ejemplo. Okay. Ese es un motivo de sentir culpa. Sí, y esa es una gran realidad que pesa sobre muchas mujeres solas, pero también sí te pesa la culpa de decir, ¿y si me hubiera aguantado más? Ay, no. ¿Y si...? No, es que de verdad, ay, por favor, no lo... Pero son los pensamientos, Carol, es parte de esa culpa, de decir, ¿qué hubiera pasado si hubiera aguantado más? De repente, no aguanté lo suficiente. O sea, son todas las situaciones o pensamientos o juicios, en este caso le llamaría juicios, que vienen a la mente en función de si el hijo comienza a perder clases o va mal en el colegio, es preguntarse ¿dónde estoy yo fallando? Esa es el tema de la falla. ¿Qué crees que hace falta ahí para ayudar a las mujeres? Porque es cada vez más alto, más grande el número de mujeres criando hijos solas, para que puedan empezar a manejar ese sentimiento de culpa y puedan no tener que recurrir a mantener una relación a lo mejor súper tóxica de violencia, donde además de por tener al papá, entre comillas, lo voy a encerrar, allí presente, están dándole el patrón, el mal ejemplo de todo lo que la mujer debe agachar la cabeza, aguantar, y al varoncito de que sí, es válido tratar a la mujer con la punta del pie.
Entonces, ¿cómo podemos ayudarlas a ellas para que puedan ver que, vamos a decirlo en una línea, de los males, el menor? Uh-huh. Yo creería, desde mi experiencia, hay que fortalecer muchísimo la autoestima. En la mujer. Sí. Ok. Porque, ¿qué pasa? Hay un momento cuando, si entramos a esa parte del abuso, y no físico, sino el abuso psicológico, comienzo a sentir que no valgo, que no soy lo suficientemente buena, que no soy buena mamá, que no soy buena esposa, que no soy buena mujer. Entonces, ¿qué hago? Me siento tan desvalidada que entonces sigo aguantando palo. Claro, es lo que me merezco. Cuando mi estima está baja, eso me merezco. Y solo imagínate esa herida de ese merezco esto o no lo merezco, no sé, yo creo que en ese momento uno no lo piensa. Pero ¿cómo realmente una herida donde tienes abuso psicológico te marca tanto y cómo puedes reaccionar ante eso, ante el cuidado del hijo o ante carencias económicas? Por ejemplo, si es alguien que no trabaja y el marido te da un gasto específico para la semana que ya miércoles no te alcanzó para más, que la ansiedad de esa mamá de un momento determinado poder decir no me alcanza, tengo que ir a pedir fiado a la tienda. ¿Qué herida puede tener esa mujer? De poder decir, ¿cómo hago para sacar a mis hijos adelante? Y es lo que el marido me da, es lo que su papá me da. Yo siento, Carol, que alrededor de todo eso hay frustración, mucha frustración. Hay grandes temores de, si lo dejo, ¿podré salir adelante? Miedo. Mucho miedo, mucho miedo. Tiene que ver con lo que vimos en casa, cuando ya es a nosotros que nos está pasando como papás. De lo que vimos de nuestros papás también, Silvuchis. Porque fíjate que pienso por un lado, esta mujer que describiste, que está siendo desvalidada físicamente, emocionalmente, verbalmente, económicamente, o sea, de todas maneras. Que pregunto primero vendrá el abuso psicológico o el físico, o hay quienes empiezan primero por el físico y luego por el psicológico y a la inversa. Sí, no hay una regla general, pero regularmente hay, en la mayoría o en algunos casos, el emocional. Okay. El abuso psicológico es que como tú no sirves para nada, es que como tú no eres buena mamá, es que como... Ok, y en frío, Silvuchis, si se mira en el retrovisor, ¿de verdad esto se puede percibir en el noviazgo y nos estamos haciendo de la vista gorda? ¿O es algo que a veces solo aparece hasta que ya estás casado? Creo que aparece cuando ya estás casada. Nunca llegas a conocer realmente a la persona. Puede haber, por ejemplo... Aunque algunos ya te dan rasgos. Por supuesto. Los muchachitos que te revisan el celular, a ver con quién estás hablando y se meten tus claves de Facebook, de tus redes sociales para andarte husmeando. Entonces... Ahorita me conectas con algo que les decía en un curso la semana pasada, porque alguien me dijo que tenía la creencia, o había tenido la creencia de que la pareja iba a cambiar cuando ya estaban casados. Pensamiento mágico, Ronio. Esa es la gran creencia de decir, no, pero es que ahorita porque somos novios es celoso mi gorda, y me revisa y mi todo. Gorda. Pero ya cuando nos casemos, yo sé que va a cambiar. Ay, mi gorda, sí, para peor. Sí va a cambiar. Pero entonces, te digo, sí pasa, Carol, y pasa muchísimo de poder decir... ¿Y qué pasa ante eso? Ahorita se me vino, y es el decir, cuando ya me case, cuando ya sea su esposa o sea su esposo, va a cambiar, las cosas van a ser diferentes, porque como ya voy a ser su esposa. Ya no me va a celar, ya voy a ser de él. Exactamente. Pero mentira. No dimensionamos que siendo la esposa o el esposo,
porque puede ser a la inversa en algún momento determinado, generamos realmente ya otras patologías, otros comportamientos. Ajá. De poder decir, bueno, ya sos de mi propiedad, aquí te arrodillas y aquí no pasa nada, ¿verdad? O sea... Pero te das cuenta que esa desvalidación pueden hacérsela a alguien que dice, me quedo porque no puedo mantenerme económicamente, porque no estudié, porque estoy muy vieja, estoy muy joven, estoy muy... lo que sea, tienes 40,000 justificaciones para seguir aguantando. No es algo que le pase nada más a aquellas que no tuvieran una escolaridad. Hay gente que tiene un título, una profesión. Tú leíste Cuando el amor es odio, de Susan Forward. Sí. Una exitosa psicóloga que en su profesión como tal le iba de maravilla. Pero era entrar de la puerta de su casa para adentro y a ella un trapeador, un trapo chuco de cocina, una pantufla vieja, valían más que ella. Entonces dice uno, ¿cómo es la cosa? Es psicóloga, es exitosa. ¿Qué cosa está faltando? Que hace que ella, el caballero, de la puerta para adentro, la destruye. Nada más ella atraviesa la puerta. Bueno, recuérdate, Carol, que hay mucho atrás en la historia de cada uno. Uh-huh. Y entonces, importante, yo siempre les digo, revisemos la historia. ¿Qué hay en esa historia? Porque ya no me recuerdo qué había atrás de la historia de ella, que ella lo pone ahí. El hombre, su marido, era misógino. Sí, pero también hubo algo por lo que ella aguantaba, no recuerdo. Pero hay mucho comportamiento de qué registros yo tengo de mi niñez. Tuve una mamá que no era el caso de ella, pero cuando hay una madre que no soporta... sé si tenía mamá permisiva. Sí, entonces ella dice, yo no promuevo con mi libro los divorcios, pero sí quiero plantear a través de una serie de historias que eran verdaderamente... A mí me cautivaba esta mujer con sus escritos tan puntuales, tan bien descritos, que si no, Dios santo, y la gente ahí se queda, pues, o sea, yo no me explico cómo, porque yo creo que como pareja, Silvuchis, tú puedes pasar penas económicas, dificultades donde no estás en la abundancia, donde no tienes en qué caerte muerto, pero si tienes amor de tu pareja y deseos de salir adelante y los dos jalan parejo, que fue mi caso con Álvaro, pero tienes respeto, tienes amor, tienes otro montón de cosas, aunque no tengas dinero. Y yo me veía jovencísima como yo era, de 15 años, sin siquiera haber terminado el colegio, más que un tercero básico, y un hijo, otro hijo, unos añitos de por medio, otro hijo, y yo 5 hijos en 9 años, a los 24 ya tenía mis 5 hijos, y todavía la situación económica súper difícil. Yo nunca me quejé de que no me das, o porque tú, o porque lo otro. Yo salía de puerta en puerta a vender productos para las empleadas, jabones, cremas, champús para las empleadas domésticas. Yo salía de puerta en puerta a ofrecer carne por libra porque Álvaro se iba a Chicacao. Yo vendía banano por racimos, silbuchis. Yo hice lo que tenía que hacer. Yo he trabajado todos los 43 años que tengo de vivirlos con Álvaro, y fue un siempre a ver dónde está frágil, aquí meto mi hombro, y entre los dos la carga es más fácil. Entonces puedes soportar deficiencias o carencias económicas, pero tienes que tener apoyo, respeto, solidaridad. Y cuando la amor. Visión de vida es de la pareja, es en conjunta, porque realmente eso es bien importante. Estamos formando una pareja, una familia, una relación, y uno es el soporte del otro. O sea, Álvaro viajaba, iba, traía la carne, se iba a otro trabajo y tú decías, yo salgo, yo la vendo. Él se va a la U y yo me quedaba vendiendo lo que él iba a traer. O sea, ¿sí? es tener esa visión en conjunto. Pero ¿qué pasa, Carol, realmente con toda esta pérdida de valores que hay? Te vas a la fregada. Yo me hubiera ido a la fregada. A mí me sale el golpeador, insultador o qué sé yo, muy rico o muy pelado, y yo igual me voy. Yo no me quedo. Tal vez porque no vi una mamá que le pegaran, la insultaran, le hicieran cosas. Por eso
¿Cuáles son esas cosas que vemos que hacen papá y mamá que más nos marcan y nos condenan a repetir? Porque realmente es lo que hacemos, justamente, es repetir las historias. De decir, si mi registro es una mamá que la están insultando y por miedo sigue soportando y está aguantando por lo que sea, dice uno, bueno, yo tengo que aguantar. Yo me recuerdo de una frase que me dijeron que para mí se convirtió en una creencia y era: tú tienes que aguantar en el matrimonio porque el matrimonio es para toda la vida. Y me lo dijo mi mamá, no recuerdo, pero creo que la familia política. El matrimonio es sufrido, ¿no? Entonces, ¿qué me hizo a mí pensar esa creencia? Aceptarla. Si yo me voy, no voy a ser buena, voy a ser castigada. La religión no permite el divorcio. O sea, muchas cosas, Carol, que te condicionan a vivir una vida donde, en este caso, era abuso psicológico serio. Entonces es, bueno, ¿y aquí qué pasa? ¿Qué hago? Hasta que hubo un momento en que yo dije, si yo me quedo, y tuve una muy buena amiga y me dijo, si tú te quedas una semana más, la que va a ir a parar a un manicomio eres tú, y tus hijos te necesitan. Y ahí saqué la fuerza para entrar a la universidad, para pedir ayuda, a tu mamá que regresabas, para pedir ayuda, etcétera. Pero ¿cuántas veces hay familias, y yo lo he visto, que te dicen, no, mijita, tú te quedas en tu casa, para eso te casaste. Así te golpeen. Te echan penca, te aguantas. Sí, así es la cosa, aguante. Y entonces me pregunto, ahí sí que, ¿y dónde está el amor a ver a tus hijos bien? Porque de ahí vienen las heridas, y entonces, ¿qué estamos mostrándole a los hijos? Cuando alguien llega conmigo y me dice, mira, es que no me pienso divorciar porque no quiero dejar a mis hijos sin papá o sin mamá, o porque yo no voy a ver a los hijos. ¿Qué les estamos enseñando ahorita? ¿Que hay un verdadero amor entre mamá y papá? ¿Qué herida va a cargar ese niño o niña posteriormente si ve papás distanciados, si ve papás peleándose, si muchas veces los hijos son los primeros, se dan cuenta, por ejemplo, de una infidelidad? Y cómo cargan ellos con esa herida de decir, si esto pasa en mi casa y lo veo como normal aparentemente. Muchas veces, Carlos, yo creo que no nos vamos más a fondo a decir cómo nuestros comportamientos pueden trascender. Y no nos damos cuenta de la importancia que tiene el vínculo padres e hijos, especialmente de 0 a 7. El vínculo debe ser toda la vida, pero donde se va formando esa estructura emocional de la persona, que es en ese lapso de edad, es donde el niño o niña más necesita ese apapacho, esa conexión, ese diálogo, esa corrección de una manera distinta. Afectivo, o sea. Totalmente, porque ¿qué sucede cuando en la pareja uno de los dos rechaza a un hijo? Porque ¿cuántas parejas no hay? Ese no es mi hijo porque no es canchito como yo, no tiene los ojos azules como yo, te salió morenito. Y el sorullo, sí. Y le hago la vida infeliz a la pobre criatura. A la mujer bueno, y a la criatura. Que los dos cachan parejo. Y sí, es su hijo. Por supuesto, es su hijo, pero el doncito no lo ve. Y entonces, ¿qué hago? Castigar realmente a la esposa con un abuso psicológico, a veces físico, y no digamos al niño. Uh-huh. Tuve un caso de una persona, él es alcohólico, y lo que hacía era decirle a sus hijos que se fueran de la casa porque no eran sus hijos.
a través obviamente de tanto alcoholismo y de todo esto, pero era parte de un abuso psicológico, no solo a su pareja, sino también a los hijos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de ver cuáles son los comportamientos dentro de la casa. O por ejemplo, ese abandono emocional, que no es porque yo lo quiera dar, pero muchas veces el abandono emocional se da porque le doy más importancia al trabajo. A proveer. A proveer. Al contacto y la compañía. Y muchas veces no es proveer, es me quiero escapar de casa, entonces le dedico 14 horas del día y nunca veo a los hijos. Y allí de alguna manera hay un abandono emocional, que para ellos es, bueno, ¿cuándo te veo? ¿Dónde te veo? Les explicaba en este curso que comentaba que cuando los hijos hacen berrinches, no los etiquetemos rápidamente en decir es un malcriado, es un rebelde, más cuando son pequeños, porque el berrinche es un comportamiento donde hay mensajes a los padres de un papá te necesito, no te veo, quiero jugar contigo, abrázame, no me lastimes, quiéreme, no me ignores, o mamá trátame bien, porque nos vamos por la primera. Es que es insoportable, me cuestiono muchas veces cuando los papás dicen, mire, le puedo llevar. Hubo una persona que me dijo, quiero llevarle a mi niño como de 13 años, está rebeldísimo, no lo soportamos en la casa, en fin, todo lo malo. Como que eras un reformatorio tú. ¿Y cómo es su relación con él? Pues ante ese comportamiento, malísima, distante. Entonces le dije, la invito a que tengamos unas 2 o 3 sesiones usted y yo, para que realmente vayamos viendo qué pasa. Y me dice, de verdad, no había pensado en eso, pero ya nos regresó. Entonces, lo importante es ver... ¿Está pensando todavía? Sí. Otra gran herida también puede ser la humillación. Las heridas esenciales del alma. La humillación que hago al chico en privado o en público. ¿Qué me pasó a mí? Tuve padres que me humillaron, que me trataron mal, que me hacían sentir mal en frente a los demás, frente a la familia. Y entonces yo estoy repitiendo ese comportamiento porque lo más importante es no afectar la dignidad de los niños. Cabal, de esa herida de la humillación, y dices todos aquellos momentos donde nos sentimos avergonzados de quién somos, avergonzados de nuestra familia, de nuestro físico. Son esos momentos de vergüenza, de cuando sentimos que quien creemos que somos no es lo suficiente, que ni siquiera valemos la pena, pues. Esa humillación yo creo que puede darse. Silvuchis, no sé, tú me sacarás del error, una pregunta ahí. Puede darse que si yo tengo la herida en mi alma de la humillación, como me vuelvo calladita, cabecita para abajo, que no me hago notar, sumisa, me puedo volver también verdugo. Por supuesto. O sea, puedo ser las dos cosas. Exactamente. O con unas personas soy cabecita para abajo y con otras soy verdugo. Es donde te vuelves como en constelaciones dirías, en un momento eres la víctima y en otro el victimario. Porque... No es que agarres solo un rol. No. Hay diferentes comportamientos y hay personas que sí pueden agarrar solo un rol, pero muchas personas ante el sentirme atacada, el sentirme indefensa, el sentirme avergonzada, el que me hicieron sentir que yo no valía para nada, me vuelven una persona agresiva, me vuelven una persona que no me dejo de nadie o me vuelvo muy sumisa. Y obviamente
el nivel de la herida puede ser igual de profunda en ambos casos. Pero, por ejemplo, yo atendía a una persona que era terriblemente humillado por su madre. ¿Y él cómo creció? Y él reconocía que la mamá sí había crecido. O sea, por eso es tan importante darnos cuenta cuáles son nuestras heridas profundas. Sí. Creció en amargura, creció en dolor. Lo que él, te digo, trataba de no hacer, porque fue por la razón que fue conmigo, era humillar, por ejemplo, a la pareja o a los hijos. Pero en un momento determinado sí se volvió violento. Era decir, a mí me agredieron. Cuando rebalsó su límite. Yo agredo, pero no era tampoco agresión física. Era agresión verbal. Entonces, lo que sucedió fue separación de la pareja, otro tipo de situaciones, pero era mucho dolor, ¿verdad? Y cuando él se dio cuenta de dónde venía todo su dolor, me dice, ¿cómo me hubiera gustado saber esto antes? Claro. Porque gracias a Dios con el niño no era así, pero sí a nivel de la esposa. Entonces, lo importante es que nos demos cuenta cuáles son esas heridas que más nos afectan. Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada Silvia Alvarado. El tema de hoy son las heridas de la infancia de los padres que más dañan a los hijos. Tenemos compartido contenido para compartir que nos manda la licenciada Alvarado. Si ustedes lo desean, el resumen, envíen por favor en un mensaje de texto desde su celular la palabra contenido al 5025 y también allí pueden plantear sus dudas y comentarios respecto al tema de hoy. ¿Tiene usted alguna herida, algo que le marcó? ¿Se está dando cuenta con este programa que antes no se había dado cuenta que usted está haciendo lo mismo que juró que nunca le iba a hacer a sus hijos y usted ya lo está haciendo? Bienvenidos también su comentario. Puede hacerlo también a través de Facebook. Allí nos encuentra como Carolina, la mujer de hoy. Ya volvemos. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Porque yo soy de aquí, canto con todito el sentimiento, tú me enseñaste a vivir. Al comprar Productos Toledo, apoyarás con la donación de producto para 120,000 refacciones de los niños del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala durante el año 2018. Guate sabe bien. Guate sabe bien. Y con Toledo, mucho mejor. Para recibir las recomendaciones de este tema, envía la palabra contenido al 5025. Estamos ya de vuelta con nuestra invitada, la licenciada Silvia Alvarado, conversando sobre el tema las heridas de la infancia de los padres que más dañan a los hijos. Y esto es inevitable, señores. Si venimos de una cultura que nos gusta negar el dolor, porque creemos que el dolor es nada más cuestión de gente débil, el fuerte no siente dolor. No, cuando aprovechamos todo lo que el dolor nos da como oportunidad, vemos que es un gran movilizador que nos mueve hacia los cambios. Podemos sentir dolor por no sentirnos vistos, por no sentirnos valorados, por muchísimas cosas, por sentirnos humillados, avergonzados, abandonados, rechazados, porque nos trataron injustamente. En fin, que esas son las 5 heridas esenciales del alma: el abandono, el rechazo, la humillación, la traición y la injusticia. ¿En cuáles de estas, o tiene todas, a lo mejor solo una o algunas de estas heridas usted? Hemos de aprender a que hay etapas del procesamiento del dolor, que si no nos hacemos cada uno cargo de su propio dolor, si dejamos de,
así como hace uno, ¿eh? Así, ustedes no me miran, pero aquí la Silbuchi sí. Así, sino que subimos los hombros de nada, no importa, no fue para tanto. No, mi mamá, pues ni modo, pobrecita. Que quiero con lástima justificarla. Y no quiere decir que me voy a volver en un verdugo de ella, no. Quiero decir que sí es cierto, voy a reconocer que cuanto más dura es la infancia de mis papás, más trabajo van a tener para educarme a mí. Más chance hay de que me hieran ellos a mí también. Y si yo no me hago responsable, lo voy a trasladar a mis hijos y así va la cadena, ellos a sus propios hijos y así sucesivamente. Entonces, tenemos que quitarnos la idea de que no hay que sentir el dolor, de que hay que negarlo, evadirlo o hacer 1000 cosas para no sentirlo. Creo, Carol, que lo más importante es estar conscientes del impacto que todo lo que vivimos tiene en nuestra vida actual, de qué ha pasado, de todo lo que viví de niño no lo puedo borrar. No, ya estuvo. Pero es aceptarlo y trabajarlo y sanarlo, porque si yo lo sigo llevando como una carga, es seguirlo retransmitiendo a mis generaciones, se vuelve una carga pesada, me hago daño yo y daño a los que están a mi alrededor, porque claro, muchas veces todas esas heridas, hoy el tema es con los hijos, pero se ve con la pareja, se ve con la familia cercana, se ve en el trabajo, justo dentro de esas heridas, que son como esas 5 grandes heridas, la herida del rechazo de los padres, de los hermanos, de los familiares cercanos. Entonces, ¿qué pasa si un niño recibe esa herida de rechazo o es rechazado? Entonces, crece con la idea de que no lo quieren, de que no vale nada y se autodesprecia. Hay sensación en ellos de que algo malo habita en ellos. Y algo de gran impacto es que se sienten no dignos ni de amar ni de ser amados. Eso es grave. Entonces no me lo merezco, no es ¿qué es lo que sucede? Si con una pequeña cosa darnos cuenta, ¿qué sucede cuando recibimos un pequeño rechazo de alguien? Duele feíto, por no decir feote, y te pones como la gran diabla. De por qué no me tomaron en cuenta, de por qué no soy parte de... Es que al principio mostramos la cara más aguantable, que es la de me enojo, ¿verdad? Me enojo mejor, porque si me pongo triste me va peor, entonces mejor me enojo. Cada que yo siento el dolor de rechazo es porque siento que no estoy perteneciendo, que no me siento parte de algo, de ese grupo, de esa familia, que no soy aceptado, que soy ignorado, que nunca fui lo suficiente para ser querido, querible. Y algo importante, a mí me llamó mucho la atención esa parte de donde dicen que se desarrolla un apego evitador. O sea, crecen sin conectarse con sus emociones, claro, no quieren expresarlas. ¿A qué hora te lastiman nuevamente? Entonces, ¿cómo es la actitud ante la vida? Es una actitud fría y distante. ¿Cuál era mi lema, señor? A mí no me vuelven a fregar la vida. Entonces te vas fijando en ese compromiso subyacente. ¿Qué cosas tiene que hacer uno para mantenerlo vigente, Silbuchis? Para que no te lastimen. ¿Y sabes qué es lo que creo que es más desgastante emocionalmente? Es como estar esperando siempre la aprobación de los demás. Ahí nos volvemos perfeccionistas. ¿Por qué? Porque rígidos. Quiero que me acepten. Entonces, claro, no me permito errores. Claro. Ni se los permito a los demás. Claro, me vuelvo intolerante, impaciente, exigente. ¿Y cómo realmente logro esa
¿qué se dijera? Bajarle un poco el volumen a todos ese tipo de comportamientos. Claro. Porque si yo no me amo, si yo siento que no valgo, entonces el esfuerzo emocional es mucho mayor. Porque a mí nadie me va a volver a rechazar. O sea, ¿cuál puede ser la declaración de una persona que vive en el rechazo? Miedo horroroso a que lo vuelvan a rechazar. Y sobre todo es trabajar muchísimo en el valor de sí mismo. Autovalía, Autovalía. autorreconocimiento. Yo siento que esta es una herida fuerte porque hay gente que llega a extremos con el afán de ser aceptados. Entonces acá también, bueno, en todas las heridas se pueden dar o me vuelvo exageradamente perfeccionista o también me doblego ante la petición de las personas. Pierdo voluntad y me vuelvo sumiso. Y eso suele pasar mucho en mujeres. De decir, no, es que para que me acepte hago tal cosa, para que los hijos me acepten, me doblego a volverme casi la empleada de ellos. Les tengo que lavar la ropa, tengo que estar pendiente que si uno llega a las 7, otro a las 8 y otro a las 10, estar pendiente de servirles en todas horas. O sea, todo ese tipo de comportamientos van afectando la relación, pero sobre todo el sentirme que no valgo. ¿Tú ibas a decirme algo? ¿No? Sí, ahí que también cuando tenemos, es que yo creo que nuestra Santa Madre tiene un papel vital en nuestra vida, Silbuchis. Papá también es importante, pero mamá creo yo que es vital. Y cuando tenemos una mamá tóxica en nuestro entorno, porque tiene muchísimas heridas, porque ella no nació loca, pues, o va a tener una serie de hijos con tal de destruirlos y condenarlos a la desgracia. No. El que está enfermo, enferma a otros. El que está sano, impulsa, apoya, acompaña a otros, Silbuchis. Entonces, las mamás tóxicas, solo les voy a mencionar rápidamente. La mamá controladora, esa no confía. La mamá víctima se abandona y siempre se queja. La mamá rescatadora no cubre sus propias necesidades y está buscando todo el tiempo rescatar a los hijos. La mamá crítica es la que no se da derecho a ser ella misma, a ser libre, espontánea. La mamá sobreprotectora, la que cubre su violencia en silencio con la sobreprotección. Dios santísimo, y así estamos trayendo muchachitos al mundo. ¿Te imaginas qué responsabilidad? Si te piden licencia para portar armas, te piden licencia para manejar un carro. Sí, Silbuchis, porque con ambas cosas puedes matar gente. Te deberían de pedir licencia para tener hijos. Lo que pasa es que no hay, ¿qué te dijera? No, nunca se dimensiona el daño, la responsabilidad que es traer un hijo al mundo y el daño que podemos ocasionar. Claro, y es para siempre, no es para un ratito. No me recuerdo en un tema de estos de parejas que hay previo a casarse. Yo les preguntaba que si había alguna atención psicológica, porque yo creería que si les damos un curso prematrimonial debe ser en todo el contexto. Total. Desde la parte espiritual, la parte física. Y no menor de 6 meses, un año. Emocional, sí. Total, de acuerdo. Poder manejar un curso previo a... Paquetote. Para que realmente nos demos cuenta de todo esto. Hagamos uno, Silbuchis. Hagamos uno con el staff de Carolina, la mujer de hoy. Súper. Para orientar mujeres y hombres maravillosos, los nuevos padres, los padres millennials, diría yo,
para que puedan poner orden, disciplina, valores a los hijos, amor en grandes dosis, pero que no sea eso alcahuetas con miedo a los hijos y con no sé cuánta cosa. No, que sepan que es ser papá y que para antes de pensar en ser papá es ocúpate de ti, mi vida, porque tienes muchas cosas que trabajar. Bien decía Ana Mar Orihuela que ahorita estamos yendo a terapia, estamos abordando una parte de nuestra vida. Y uno dice, no, pero si yo ya fui a terapia, yo ya trabajé a mi mamá y a mi papá y todo nítido. Pero conforme vamos avanzando, vamos como teniendo más valor, más fuerza o más deseos de ir bajando la profundidad en nuestra sanación. Y eso va a seguir surgiendo porque estamos llenos de millones de información en nuestras células, en nuestra mente, en nuestro árbol genealógico, o sea, en todos lados. Por eso es que vale la pena. No se pierdan este programa de lunes a viernes, porque aquí todos los invitados les dan una serie de tips, de herramientas, de refrescar, que no se trata aquí de decir cuán chiflados estamos, porque sí estamos chiflados. A mí me llama la atención cómo no estamos de camisa de fuerza, te juro, Silbuchis. Einstein decía que eso era locura, pues, o sea, estamos locos de remate. Pensamos una cosa, decimos otra cosa, actuamos otra cosa. O sea, como que el carro tiene 4 llantas y cada llanta quisiera ir para un lado diferente. La carreta no se va a mover hacia ningún lado. Entonces, crear este tipo de escuela para parejas que están empezando a formar un hogar, que se puedan disfrutar como pareja, que se puedan sanar, que puedan crear las bases para un hogar sano, emocional, financiero, físico, alimenticio, o sea, todo, Silbuchis. Y es que es realmente tan importante. Y es darnos cuenta, ahorita me fui conectando como con archivos, pero es decir, no solo cuando estamos formando a los hijos. Suponte una pareja entre 35 o 40 años que deciden hacer su vida, la mamá ya tiene hijos, o alguien, un viudo que tiene hijos, o sea, todo ese tipo de cosas, nos amamos con locura y vamos a formar la pareja y no nos damos cuenta de todo esto, de la maleta del pasado que cargamos de cosas. ¿Y qué hago? La llevo y ¡prum!, se la lanzo a la pareja. Porque suponte con esto de la herida del abandono, alguien puede decir, sí, mi papá se fue cuando yo tenía 2 años, nunca más supe de él, o tenía cierta edad y ya no estuvo ni física, ni emocional, ni económicamente. Pero ¿qué pasa con esta persona? Crece con una sensación de soledad y de vacío, que si no la trabaja muchas veces de adulto, nadie le va a llenar ese vacío. Claro, porque va a estar buscando a ese papá que la abandonó. Por supuesto. Y ese papá no va a volver, pues esa niña ya no está, es la adulta. ¿Y qué genera? Relaciones con miedo, con inseguridad, codependientes. Hay una dependencia total del otro me tiene que salvar y el otro tiene que salir adelante. Hacerme feliz. Entonces, es ir tomando conciencia realmente de qué es lo que sucede. ¿Dónde debemos afrontar todos estos puntos? ¿Cómo afrontar la fuerza también, Carol, para decir, yo tengo esto y quiero sanarlo? Nunca es tarde. Porque alguien nos puede decir, sí, pero mis hijos ya tienen 18, 20 años. La herida está y la puedo replicar ya no en los hijos, en los nietos. O soy ese tipo de mujer controladora que el hijo ya se casó y ando viendo dónde anda, qué hace, por qué hace, dónde le pongo el adornito de la casa y qué tengo yo que hacer. Porque entonces estoy buscando llenar un espacio. Y me llamó también muchísimo la atención alguien que trae la herida de la traición. Que en algún momento se siente traicionado por promesas incumplidas. Entonces, ¿qué pasa? La traición trae
De la mano la desconfianza. Y entonces, ¿confío realmente en las personas que tengo a la par? ¿Confío en la pareja? Las personas regularmente cuando traen esta herida viven aisladas porque como no confían. Claro, perdiste la confianza. Entonces, si alguien me traicionó, hay personas que se sienten traicionados por los padres. Entonces, es importante darse cuenta, ¿me traicionaron realmente? ¿Consideran una traición muchas veces que la mamá vuelva a tener unas segundas nupcias? Que si se quedó viuda o se separó, vuelva a casarse, entonces, ¿me traicionó? Yo creo también, Silvuchis, que de las consecuencias fuertes de sentirnos traicionados cuando somos chiquitos es que nos volvemos en personas controladoras. Como ya no confiamos, no, ni a qué me arriesgo, no, o sea que no me entendiste, no me di a entender, o no tienes la capacidad, o no sabes, no puedes, mejor yo voy y lo hago, o yo te digo cómo quiero que lo hagas, y entonces me vuelvo controladora, manipuladora, y todo es como una cadenita. Sí, porque aquí, ¿qué hago? Controlar, pero a veces se sale de mis manos ese control. Me vuelvo una persona controladora compulsiva. Uh-huh. ¿Dónde estás? ¿A qué hora venís? ¿Y por qué fuiste? ¿Dónde estás Con sentado? las amigas, con todo el mundo. Sí, no es ni siquiera la desconfianza de que si se fue con alguien más, sino... ¿Y de qué están platicando? Yo he visto a personas que hasta eso preguntan. ¿No ves que hasta cuando... Yo no sé por qué. A ver, ¿tú qué crees? ¿Ves cuando, digamos que ustedes están platicando aquí con Judith? Y yo entro callada, o entro haciendo un chiste, o entro saludando, así como a mí me gusta. Pero ustedes se callan inmediatamente. Eso suele suceder. Y no es porque estaban hablando bien o mal de mí. Es como que en automático uno hace una pausa. Pero has visto cuando las personas se toman eso personal. Lo primero que piensan, claro, son tan desconfiados que lo primero que piensan es, como estaban que, hablando de mí. Sí, la Silvuchis ya está hablando de mí, saber qué le dijo a Judith. Y me comienzo a crear una historia. Claro. Donde definitivamente... Melodramática la Carolina. Risale a Judith. Y entonces totalmente ¿qué te dijera? Se distancia, porque eso genera muchas veces eso. Si yo estoy pensando eso chueco de ti, entonces me hago la sentida, la enojada, hasta que no vengas tú y me expliques qué fregados estaban hablando y por qué se quedaron callados, porque hay gente que hasta te dice, ¿y por qué se quedaron callados? ¿Acaso estaban hablando de mí? Yo sí conozco gente así, me da tanta risa, pero ¿por qué uno se queda callado? ¿Será como una cortesía de pásale, métete, mira, bienvenido, puede ser no, pero si es por cortesía. Por ejemplo, a mí me sucede que estoy con alguien y llega un tercero. Creo que la cortesía es poderle decir a la persona, mira, lo que estamos hablando es como el viento ayer nos dejó sin luz 12 horas, y y todo lo que eso combino. ¿Cómo te fue a ti? O sea, introduzco a la persona que entra. Primero los presento. Sí, si fuera alguien que no conoces, pero suponete este caso, que hubiera estado yo con Judith hablando de que en mi casa no hubo luz 12 horas ayer. Yo hubiera entrado, ¿qué onda, muchachos? Entonces, te digo, Carol, ¿y en tu casa no se fue la luz? O mira, estamos hablando de esto. Esa es la parte de la cortesía. Uh-huh. Pero el quedarme callado sí da a entender como que estoy hablando de esa tercera persona. Entonces, pero todo esto viene por las propias inseguridades. Uh-huh. De lo que hablábamos, ¿verdad? O fui humillado, o fui rechazado, o fui traicionado, que siento como que todo mundo va a tener ese comportamiento. De yo poquita cosa, trátenme como quieran. Y ahora hablan mal de mí. Uh-huh. Y hemos estado hablando, Carol, del maltrato físico, y algo importante es cuando hay un maltrato a un niño. La herida que le causa es ¿quiénes me tenían que proteger y cuidar? Los adultos. Los adultos. Papá, mamá, abuelos, tíos, la gente que está en mi entorno, profesores. Adultos. Y nos damos cuenta que muchas veces es quien
quien daña Ante la estima. o que hace sufrir, ¿verdad? Ujú. Y ese maltrato físico, muchas veces, Caro, la persona que lo da es esa persona que tiene la suma de todas las heridas y que las rechaza por no darse cuenta realmente qué es lo que le sucede. Diría una amiga, el sanar duele, el contactar con todas mis heridas duele. Sí, duele. Pero de pasadita. Pero el regalo que el contactarlas te da es Sanar. sanarte tú y sanar a los que están a tu alrededor, porque ¿qué pasa? Si tengo maltrato, me vuelvo intolerable, genero miedo, no genero respeto, genero temor, genero humillación ante los demás. Ujú. Me vuelvo yo en el perpetrador de todo esto mismo. Exactamente. Ujú. Entonces, ¿qué genero? Clima o ambiente rígido donde nadie va a querer que uno llegue. Menos en la casa, pues, porque muchas veces ese maltrato se ve más a nivel de la pareja o aún, Carol, en los noviazgos. Y yo digo, ¿cómo una chica o un chico en un determinado momento puede aceptar que haya un maltrato físico o emocional desde el noviazgo? Entonces ahí estoy dando a conocer, estoy mostrando realmente el poco valor que yo como persona me puedo dar. Y no estoy consciente realmente de todo lo que yo debo trabajar. Entonces yo creo que es importante revisar, Carol, lo que decíamos al inicio, qué es lo que ha pasado con mi vida, qué está sucediendo en mi vida. Y en la parte del material que Judith les va a compartir ahí a quienes Okay. escriban al 5025, la palabra contenido, van a encontrar algunas de las creencias y que nos demos cuenta qué hay atrás de ellas. Por ejemplo, otra herida que alguien tiene y que posiblemente no demuestre es: mis hijos tendrán todo lo que yo no tuve, que es una gran creencia. Entonces, quiero compensar y comienzo a prometerle a mi hijo o a mis hijos que nunca pasarán por lo mismo, pero a veces me voy a los extremos y entonces le doy más valor a la parte material que a la parte psicológica, que a la parte emocional. ¿Y en qué se convierten esos hijos? A quienes yo les doy todo lo material. Barrilitos sin fondo, principitos y princesas que creen que deben tener al mundo a sus pies y que se merecen todo. Que si mi mamá sí me lo mostró. Y darle a los hijos realmente la importancia que tienen como personas, como seres humanos, y darles a conocer, Carol, que no siempre lo material es lo más importante. Cubrir sus necesidades, sí. Porque entonces, ¿qué? Se vuelven hijos exigentes. ¿Este teléfono me estás dando? No, yo no quiero ese. Yo quiero el de 8,000. ¿Este carro me das? No, yo no quiero ese carro. Me vas a dar uno de agencia, nuevo, moderno. Y entonces, ¿qué hay? Padres endeudados y con exigencias. Entonces, ¿qué otra gran creencia podemos tener? Yo nunca haré a mis hijos lo que me hicieron a mí. Que si me trataron mal, que es reconocer cuál es mi trauma, cuál es esa parte que a mí realmente me está afectando. Porque si no, lo que hago es diseñar la vida de mis hijos en base a mis propias necesidades. Y no los dejo ser. Claro, como extensiones mías. ¿Quieres estudiar fotografía? Estás loca. ¿Dónde te va a llevar eso? Estás a morir de hambre. Y comienzo a descalificar todo aquello
que el hijo realmente anhela, quiere y no valoro todo su potencial, todo lo que él puede ser capaz de dar. Motivarlo, cuestionarlo, indagar se vale, pero también acompañarlo en sus sueños. Cuesta, yo sé que no es tan fácil, porque uno, ¿cuál es la creencia? Por ejemplo, si no tienes una carrera universitaria no vales. Entonces, ¿qué hago? Tienes que ser doctor, tienes que ser abogado, tienes que ser psicólogo. Un título, un cartón universitario es lo único que te va a sacar adelante en la vida. ¿Qué hago con esa creencia? Limito, posiblemente tiene habilidades creativas muy grandes, pero no lo dejo ser, entonces lo limito, porque si yo crecí con esa creencia, lo que hago es trasladarla a través de lo que yo deseo que mis hijos sean. Claro, no necesariamente lo que yo quiero para él es lo que a él le hace feliz, lo que él o ella les hace ser exitosos o sanos emocionalmente. Vamos a hacer nuevamente una pausa. Las heridas de la infancia de los padres que más dañan a los hijos es el tema que abordamos hoy con nuestra invitada, la licenciada Silvia Alvarado. Les recuerdo, pueden obtener el contenido enviando en mensaje de texto desde su celular la palabra contenido al 5025. Ya volvemos. Inicia un espacio publicitario. Ya volvemos con más del programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Envía tus consultas y comentarios en un mensaje de texto al 5025. Ya de vuelta con nuestra invitada, la licenciada Silvia Alvarado, las heridas de la infancia de los padres que más dañan a los hijos. Hemos mencionado con Silvia aquí algunas cosas ya cuando se fue tratando cada uno de los dolores de las heridas esenciales del alma: rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia, que nos llevan en nuestro comportamiento como adultos a sentir enojo hacia la vida, el sentir que ni confío en la gente ni la gente confía en mí, tengo esa necesidad insaciable de controlar a los demás, me mantengo hasta enojado conmigo mismo, rechazo mi cuerpo, soy intolerante y exigente a todo el mundo, empezando por mí, exijo perfección. Así, cada uno de nosotros tiene una forma de manifestar que hay un dolor activo de estas 5 heridas esenciales. A lo mejor todo lo que les compartí lo tenemos. Se trata, creo yo, de desenmascarar. El sentir dolor no es ser débiles. El sentir dolor nos hace humanos. El sentir dolor es una vía, es un mecanismo de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de decirnos que hay que redireccionar algo, que algo de lo que está sucediendo en nuestra vida actualmente necesita un pequeño o un gran cambio, pero que el único que lo puede hacer es cada uno. Y algo importante, Carol, que yo veía leyendo todo el material, es darnos cuenta cuáles son las creencias atrás de cada una de las heridas. Por ejemplo, hay una que es muy común: imagínate hacia dónde nos lleva. Mis hijos lograrán lo que yo no pude. O sea, ya se la inventó uno bonito, dijiste tú. Exactamente. Posiblemente, si hubo una injusticia, si me sentí humillado o me sentí traicionado, yo puedo tener esta creencia, pero el nivel de exigencia, el nivel de 0 errores, el nivel de control que puede tener esta creencia es: tú tienes que vivir el sueño que yo no tuve. Yo soñaba con ser profesional y no lo pude por lo que sea. Se vale acompañar, se vale guiar, pero tampoco que obligar al hijo a que él viva mi propio sueño,
mira, yo no fui abogado, entonces tú tienes que estudiar derecho. Y no le gusta leer o no le gustan ciertas materias, qué sé yo. Entonces, darnos cuenta cuáles son las aptitudes de los hijos, qué valor le estoy dando realmente yo a cada uno de mis hijos y qué herida. Porque, por ejemplo, si yo tengo la herida de la humillación, los invito a que escriban. Eso ayuda muchísimo. Entonces, si hay herida de humillación, ¿qué hay atrás de eso? ¿Qué les invitas a que escriban? Cuando me humillan, ¿qué siento? ¿Humillo yo a algunos? ¿En qué situaciones yo humillo a otros? ¿Qué significa para mí la humillación? Por ejemplo, tuve yo la herida de humillación, me sentí humillado, me sentí rechazado, que yo no servía para nada, que yo no tenía ningún valor para alguno de mis padres. ¿Cómo me sentí? Todo que es como escribir en humillación, traición, rechazo, abandono, injusticia. ¿Qué me pasa a mí con cada una de estas heridas? Porque eso me va a ayudar a conectarme con cuál es la herida mayor. Ok, si yo siento que nunca tuve un papá o una mamá, que puede ser el caso, me sentí abandonado. Esa herida de abandono, ¿qué comportamientos tengo? Exijo. Quiero que alguien sea perfecto. ¿O qué es lo que realmente sucede? Porque lo más importante, Carol, también es ir reconociendo lo que les decíamos al inicio. Cómo darnos cuenta a través de una de estas heridas yo voy a encontrar muchos comportamientos. Por ejemplo, en el tema del rechazo. ¿Me valoro? ¿No me valoro? ¿Me desprecio a los demás? Porque no es solamente despreciarme a mí, comienzo a rechazar los comportamientos de los otros. La soledad de no tener a alguien, a alguno de mis padres, ¿qué hizo en mí? Lo obvié, lo acepté. ¿Cuánta falta me hizo? Pude decir, justo eso iba a decir, en algún momento pude decir, ¿cuánta falta me hizo? Lo reconozco. ¿Cuánto me dolió? ¿Me cuesta reconocerlo? O si no tuve el afecto suficiente en ese abandono, tengo yo un abandono emocional hacia mis hijos. Porque a veces alguien puede decir, no, yo les doy lo suficiente, tienen todo, una casa bonita, buena educación, pero vivo 14 horas en la oficina. Entonces estoy dando ese abandono emocional que no necesariamente es un abandono físico, que yo me vaya. O sea, vivimos en la misma casa, aunque lo tienen todo bien, pero aparentemente nunca estoy en la casa. Entonces es importantísimo ir reconociendo cuáles son mis comportamientos y cuál es la herida de estas 5 que más yo puedo tener. Puede ser ahí, Silbuchis, yo no sé si existe eso en psicología o como que un hipocondríaco emocional. No sé si estas son las 5 heridas esenciales, porque a lo mejor la humillación, ponle, no está causada por tu papá o tu mamá, pero sí en el colegio, por ejemplo, cuando eras niño. Uh-huh. Sí puede ser así. Igual que la tienes, ¿verdad? El famoso bullying, ¿verdad? Puede ser a través de los compañeros o puede ser a través de maestros. Sí. Porque eso es lo triste, sí. Que los maestros, sí. Ahí viene otro gran tema. Qué pena. Hay que trabajar también con los maestros. Los maestros tienen sus propias heridas, son humanos. Pero ¿qué hago? Posiblemente hay maestros que no lo pueden hacer en su casa, o sí lo hacen en su casa, pero reflejan su herida en comportamientos, rechazando, humillando a los alumnos. Yo no sé, ¿cómo hace uno ahí para saber si yo ya perdoné a la monja? Que no me dejó ir al baño, yo ya me hacía pipí. Silbuchis, estábamos ahí a medio patio en acto cívico, y yo ya me orinaba, y le digo a la madre, por favor déjeme ir al baño, ya me hago pipí, y me dijo, no, te aguantas, y tú empiezas a cruzar las piernas, empiezas a pedirle a todos los santos, alucinas, y tú llegas al punto en donde dices,
ya no puedo más. Y ya no es que solo voy a soltar un poquito. Se sale todo el pipí de la vejiga a medio patio, el patio lleno de alumnas de toda la secundaria. Y la Carolina orinada hasta los zapatos y aquel charco abajo de mí, que lo que sentís es una mezcla de indignación, un enojo que te rebalsa, que mínimo querés estrangular a la monja, mínimo, o querés hacerle a ella lo mismo, o sea, la famosa venganza. Y a la vez querés, con tal de autoprotegerte, decir, a mí sí creen que esto me da clavo. No me da clavo, no fue mi culpa, fue ella, por culpa de ella es la responsable. A mí solo se me salió el pipí, pero la que es responsable de eso es ella, porque sí existe ese mecanismo interior de defensa. Exactamente. Entonces dice uno, Dios santísimo, ¿cuánto uno puede, Silbuchis? Pues yo te digo, eso no me pasó en mi casa, me pasó en el colegio. Y ese es un periodo importante porque es el periodo de socialización con tus pares. Ajá. Entonces... Por suerte éramos solo mujeres, decís tú, que si son hombres, Dios me guarde, ahí sí que me trague la tierra, si hubiera sido pero mixto. ¿qué viene ahí después? Nunca me hicieron bullying, ¿sabes por qué? Porque yo era líder. Eran otros tiempos, sí. Pero ¿qué puede surgir, suponte? Si no hubiera sido Carolina o si hubiera sido otra chica, es timidez, vergüenza. Se hubiera puesto a llorar. Yo me hasta enojé. un tema físico. Ahí pudo haberse generado un shock, un trauma, donde un tema físico. Claro, te quedas como y con sentir incontinencia. de que cada vez sí, de que tenés la necesidad de ir a hacer pipí, te van a decir no. Entonces, o sea, todo eso. Claro. Tal vez yo ahí mi humillación la disfracé de un enojo muy, muy grande. Yo quería estrangular a la monja, que si me hubieran dado permiso y no hay consecuencias, yo la estrangulo. Por Barato supuesto. y con gusto. Rapidito y con gusto. Te juro, Silbuchis. Pero ¿qué pasa ante eso? Que se vuelve uno ya tirano. Por eso es tan importante esta parte del tema de la educación. Tú preguntabas cómo darse cuenta. Para mí, vital generar la confianza en los niños. Yo veo a las nietas y que llegan y cuentan y sacan y dicen y pasó esto. Digo, qué rico poder uno saber todo lo que sucede. Porque lo importante ahora es cómo manejamos nuestros valores en la casa y cómo manejamos los valores en el colegio, que muchas veces con los mismos niños no hay esa congruencia. ¿Por qué ahora hay tanto el famoso bullying? Creo que siempre ha habido, pero ahora es peor. Donde no te acepto, donde te daño, donde te afecto y donde miro donde yo puedo realmente faltarte al respeto y de alguna manera dañarte. Ay, así que ya vieron, cada uno de nosotros, ya les conté quienes no habían oído mi historia de lo que me pasó en el Esa colegio. no me la habías contado. No te puedo creer, Silbuchis. No me acordaba. ¿De veras? No me acordaba. Ah, fue tremendo, fíjese usted, Ya me di fue cuenta. bochornoso, disfrazado de enojo y después ahora ya es de risa, ¿verdad? Cuando nos contamos con mis compañeras, porque teníamos otra compañera, la que cuando salíamos después de clases en la calle, ella se orinaba pero de la risa y la hacíamos reír tanto que la hacíamos orinarse a media calle, ¿verdad? Pero bueno, cada uno tiene sus heridas y por eso es importante hacer esa revisión para empezar a procesarlo. Reina dice, ¿se pueden identificar esas heridas sin necesidad de ir al psicólogo? Por supuesto, el tema es nos autosabotearnos. Lo que tú Ya decías les que dimos, escriban, sí, ¿verdad? les dimos el tip que es, hago la lista de las 5 heridas y veo cuál es mi comportamiento con cada una de ellas y sobre todo darnos cuenta cuáles son las creencias atrás de cada una de esas heridas. Y ¿saben qué es lo bonito? No solo ponerse uno en el rol de victimita, ¿no? Porque resulta que estamos refritándolo. Abandono, rechazo, humillación, traición, injusticia. Dice, la culpa por abandono puede detonar
a querer darles todo a los hijos, ya sea material y condescender a cualquier cosa que pidan. Podría ser el comportamiento, todo depende cómo la impactó el abandono de papá, el abandono de mamá o el abandono de la pareja. Entonces, pero cuando tú no estás presente, quieres compensar con juguetes, con accesorios tecnológicos actuales, modernos, con los hijos, permisos, salidas, viajes, ropa, marcas, para de alguna forma, Silbuchis, compensar que no estás. Acá la invitaría también a eso, ¿verdad? A escribir, si tengo la herida del abandono, ¿qué me genera? ¿Qué creencias hay? Porque si habla de la culpa es porque me siento culpable de irme mucho tiempo a trabajar, entonces allí compenso la ausencia o la calidad de tiempo que le puedo dar a los hijos con cosas materiales. Ok, dice alguien más, buena tarde, en mi vida de casada nunca fui exigente en lo económico. Vendí huevos, salchichas y hasta almuerzos para una costurera, hasta que por fin pude tener un empleo. Iba a estudiar junto con mis hijos. Hoy estoy separada de mi esposo, ya hace más de 2 años y con 61 años de edad. Mi esposo siempre mintió. No sé cómo pudo esconder a sus hijos fuera de matrimonio. Lo viví por muchos años y confié en él porque yo le amo. A esa instancia, después de haberlo perdonado, me aparece con un hijo más de la misma relación y con 12 años. Por lo mismo puse el alto a continuar con él. Hoy en día él está solo. Yo con uno de mis hijos, pero me siento muy sola. Ojalá me puedan guiar. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo la haría sentir? Creo que es importante darse cuenta cómo la haría sentir si usted regresara con él, porque ahí hubo confianza, desconfianza, o sea, él faltó a esa entrega que usted tuvo, ya lo había perdonado, volvió el asunto. Entonces, algo importantísimo es cómo está llenando su vida, qué le da sentido a su vida, porque no es únicamente la convivencia con su hijo, no sé si el hijo está casado, pero ante esta situación está en la flor de la vida, no hay edad para realmente decir si no necesita trabajar, ir a ayudar. Hay tanta necesidad en Guatemala, en asilos, en orfanatos, en tantas cosas, vida, entonces yo la invitaría y la invito a leer, hay resúmenes inclusive del libro de Víctor Frankl sobre el hombre en busca de sentido. Buenas tardes, licenciada Alvarado y Carolina, gracias por compartir información muy valiosa. Mi nombre es Carla, yo he cometido los mismos errores que mi mamá cometió en el pasado. 3 parejas y exactamente en el mismo orden que ella los tuvo. No quiero y me rehúso a seguir llevando esta vida. Viciosos, abusadores, en fin. Quiero liberarme de todo esto. Quiero una familia en armonía y feliz. Sé que eso empieza por mí. ¿Qué me recomiendan? Primero, felicidades por estar consciente y por reconocerlo, porque muchas veces obviamos esa parte. La palabra basta es clave. El poner el alto a eso, para mí son 2 temas. Uno es, no sé si ya solicitó ayuda, pida ayuda para poderlo cortar, pero algo muy valioso, bueno, en este caso porque soy consteladora, pero constelar todo eso la va a ayudar muchísimo a generar un cambio. ¿Cuánto vas a tener constelación? Creo que, no me recuerdo, es que era el sábado, pero la cancelé. Ahí nos avisas para yo postearlo. Les aviso, si no estoy mal es así en 10 días, que es un jueves en la tarde, algo así, pero la invitaría a que llegara a constelar, eso la va a ayudar muchísimo. Dice alguien más, qué bonito programa, gracias por la ayuda que nos brindan a través de estos programas. Yo sufrí mucho en el hogar de mis padres, recibí humillaciones, luego me casé joven y lo que yo quería era salir de mi casa, pero recibí lo mismo, humillaciones y dureza de parte de mi esposo y su familia. No habían palabras de amor ni gestos bonitos para mí. Luchaba junto a mi esposo, siempre, porque hemos tenido problemas económicos grandes y así fue la casa de mis padres. Y sigo en esa situación. En mi hogar
desde hace 18 años. Nada funciona. Yo he trabajado para apoyarlo siempre. La verdad, no vivo feliz. Mi esposo ha cambiado a raíz de que yo me sentía sola y conocí a alguien más que me hizo feliz. Vi la vida diferente, pero lo dejé. Y ahora vivo amargada y mucho. Y mi esposo me exige que lo ame y lo quiera como antes. Y no puedo. La otra relación dejó huellas. ¿Qué me recomienda? Interesante las dos preguntas, esta y la anterior, que mucho es cuando perdemos sentido de la vida y de qué nos llena. Entonces, usted replicó algunas heridas de sus padres. ¿Cuál es la herida que tiene donde aceptó tantas cosas de parte de su esposo? Pero algo importante es nos negamos muchas veces a darnos la oportunidad de ser felices y convivir. No sé, no me recuerdo si ahí decía que tenía hijos, pero lo importante es qué la hace feliz, qué la hace sentirse llena, qué le va a dar sentido a su vida, porque creo que ahí hay un autoengaño de parte de los dos con su esposo, que están viviendo en una relación aparente que ya no existe. Porque pregunto yo, ¿por qué sigue con su esposo? ¿Lo ama? ¿Todavía ama a su esposo? Pues no habla de amor, yo creo que no, pero... Si la otra relación la hizo feliz temporalmente, le deja una huella, obviamente como que está extrañando a esa relación que por no sabemos cuál motivo se acabó. Y ahora el marido quiere hacerse un poco de la vista gorda, pero le exige que lo ame como antes, pero pregúntole yo, ¿usted todavía lo ama? Y si su respuesta, porque movió la cabecita diciendo que no, es otra cosa que usted tiene que responder a usted, ¿por qué sigue allí? Sí, hay dependencia económica, tiene miedo de... O sea, algo importante, Carol, cuando le damos valor a lo que somos como personas y merecemos como personas, creo que desde ahí comenzamos a accionar, porque si no seguimos en el círculo vicioso. Son 18 años, se van a convertir en 28, 40 y sigo siendo infeliz. Entonces, cada vez más infeliz. Tanto usted como su esposo tienen derecho a ser felices, sí, y ambos no se están dando esa oportunidad. Dice alguien más, soy una mujer de 30 años y en la infancia sufrí malos tratos, golpes y también ver cómo le pegaban a mi mamá. No puedo hablar del tema porque lloro. Últimamente he estado enfermándome mucho. Alguien me decía que es porque no he liberado ese sufrimiento. ¿Qué me recomiendan? Sí, es una mujer súper joven. Lo Una importante niña. es reconocer que tiene esa herida y está la herida de posiblemente no hacia usted, pero de la humillación hacia su mamá. Y eso obviamente duele. Entonces, la forma de sanarla y tratarla a usted, también la invitaría a constelar porque estos son temas generacionales y transgeneracionales que nos van afectando y en la medida en que usted sane, va a sanar a sus próximas generaciones para olvidar, para perdonar, para darnos cuenta, pero sobre todo es si lo está reconociendo, no siga cargando con eso, sino realmente trabájelo. Claro, yo creo que el dolor en el presente vale la pena que aprendamos y lo aprovechemos como un trampolín, no como un sofá en el que nos acomodamos y luchis. Entonces nos metemos al rol de víctima y a mí nadie me quiere, a mí nadie me comprende, nadie me apoya, nadie aquí, nadie allá. No. Quitémonos esa idea, por favor, de que hay que sentir el dolor, de que no hay que sentirlo, de que hay que negarlo, evadirlo, hacer 1000 cosas para no sentirlo. No, señores. Observen, por favor, cómo se sienten. Esa negativa ante lo que ya no funciona.
¿qué va a hacer con eso? Si usted va a negarlo, lo va a evadir. Y acá puede caer en sus trampas de evasión, de enojo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Para qué usted quiere seguir en ese juego? Y sobre todo que está tan joven, Carol. Creo que se debe dar ese regalo de comenzar a sanar todas esas heridas, porque me imagino que atrás de esto no solo puede ser una herida de humillación, puede ser una herida de traición. Entonces, dése la oportunidad realmente de vivir una vida diferente. Claro. Tengo 47 años de edad, 28 años de casada y a punto de divorciarme. Después de que mi esposo me fue infiel por 4 o más veces, con 2 hijos ya mayores de edad, crecí sin un papá y con mi mamá, 3 hermanos varones y solo yo de hembra. Mi mamá siempre me decía que yo estaba para obedecerle a mis hermanos y atenderles en todo lo doméstico. Crecí con esa mentalidad. No tuve educación de pequeña porque me decían que la educación era solo para los varones. Y ahora me siento culpable porque cuando me tenía que defender de los malos tratos de mi mamá y de mi esposo, me quedaba callada, porque pensaba que ellos tenían la razón. Y mis hijos, ahora ya grandes, me lo dicen. ¿Cómo puedo recobrar mi identidad ahora? Siento que lo necesito. Gracias. Qué importante o qué interesante es leerlos y darse cuenta de todo eso que sucede en cada uno. Entonces, dándose cuenta, reconociendo que están todas esas heridas, creo yo que algo importante es qué la va a hacer a usted sentirse en paz, qué la va a hacer sentirse feliz, cuáles son esos sueños que tiene que no ha alcanzado, qué la limita a alcanzarlos, porque obviamente hay en nuestra querida Guatemala una cultura machista en donde en muchos hogares sucede eso que a usted le pasó, de decir, tienes que servir a tus hermanos, a tu papá, tienes que hacer, tú no haces nada, ellos estudian, tú no estudias, pero realmente es parte de una historia y usted puede reescribir su historia, puede cambiarla. Obviamente todo eso hay que sanarlo porque puede que hayan heridas de humillación, de rechazo ante todo eso y es de crítica. Sí, y de rechazo grandísimo porque tú no tienes derecho a estudiar, solo tus hermanos, tú tienes que servirlos, etcétera. Entonces está replicando el comportamiento con el esposo. Lo importante es reconocer dónde debe poner límites, dónde poner los bastas, dónde poder decir yo también valgo, porque lo que veo es una autoestima totalmente deteriorada y desde ahí debemos de comenzar a darse el valor usted misma. ¿Qué pasa cuando hay mucho del pasado, en dolor reprimido en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón? O sea, ¿qué pasa cuando hay mucho dolor del pasado en nuestra vida que no supimos procesar y nos acorazamos? O sea, creamos una concha, una barrera, un algo para protegernos. Pasa que no fluimos en la vida, nuestra energía creativa se ve mermada, nuestra energía de cambio, la pasión por la vida desaparece, nos sentimos sin entusiasmo, no confiamos. Y pregunto yo, ¿sin todo esto estamos viviendo? No, yo creo que estamos sobreviviendo y no estamos acá en la tierra para sobrevivir. Venimos a vivir, a expandernos, a amar y a ser amados. Y a tomar acción, que yo creo que eso es lo importante. Ustedes reciben el regalo de todos estos programas. Justamente ayer me decía alguien, me encanta accionar. Escucho algo que me va a servir en el programa, lo anoto. Por ejemplo, ahora, hagan el ejercicio. Escriban qué pasa, qué me sucede y pidan ayuda.
la ayuda del que me va a decir sí, porque a veces tenemos familiares o amigos que nos van a poner altos, nos van a decir no, eso no es correcto. Comencemos a darnos cuenta adentro de cada uno de nosotros qué realmente es lo que queremos, dónde debo poner límites, dónde yo debo valorarme, dónde debo no solo poner la curita ni la gasa, sino sanar la herida de fondo para poder generar nuevos comportamientos y realmente darse el chance de ser felices. Totalmente. ¿Usted encontró que necesita ayuda? El teléfono donde pueden hacer una cita con la licenciada Silvia Alvarado es al 2207-1974. Repito, 2207-1974 o enviar un mensaje de WhatsApp al 5515-5081. Gracias, Silbuchis, por haber estado hoy con nosotros. Gracias a ti, Carol, y gracias a todos. Tu corazón concentrado hará que las cosas lleguen como si fueran por arte de magia. Magia que está siendo creada por ti. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Transformación Personal.